put your spell on me and took my breath away. But there was nothing I could do to make you stay. I'm gonna miss you, all the love I feel for you. Nothing could make me change my point of view. Oh girl, I'm gonna miss you, baby. Giving all the love I feel for you couldn't make you change your point of view. You're leaving. Bienvenidos a un nuevo caso del Detective Nocturno, donde lo desconocido cobrará vida. Prepárate para un viaje lleno de suspenso y revelaciones, mientras exploramos historias que han permanecido ocultas en las sombras. Si estás listo para enfrentar lo inexplicable y cuestionar lo que creías saber, has llegado al lugar indicado. Ajusta tus luces, abre bien los ojos, y acompáñanos en esta aventura a través del misterio. Una noche tranquila en Beverly Hills, dos disparos irrumpen en la oscuridad, sellando el destino de una de las familias más poderosas de Los Ángeles. José y Kitty Menéndez, asesinados a sangre fría en su propia mansión, pero los culpables no eran desconocidos. Eran sus propios hijos, Lyle y Eric Menéndez. ¿Qué llevó a estos jóvenes a cometer uno de los crímenes más atroces de la historia moderna? Prepárate para adentrarte en una historia de secretos familiares, traiciones y un juicio que conmocionó al mundo. Este es el caso de los hermanos Menéndez. Lyle, nacido en 1968, y Eric, nacido en 1970. Crecieron en una familia adinerada. Sus padres, José y Kitty Menéndez, habían emigrado a los Estados Unidos desde Cuba. Después de establecerse en Nueva York, estudió a la universidad y se graduó en contabilidad. Posteriormente, conoció a Kitty, con quien se casaría más adelante. José fue ascendiendo rápidamente en el mundo empresarial y, un hombre de negocios ambicioso, se convirtió en un exitoso ejecutivo de la industria del entretenimiento. Durante su carrera, trabajó en importantes compañías como RCA, Hertz y la productora de películas Live Entertainment. Era conocido por su dureza, enfoque en los negocios y su habilidad para cerrar tratos importantes. De esta manera proporcionó a su familia una vida de lujos en Beverly Hills, California. A pesar de las apariencias, detrás de esa fachada perfecta había graves problemas familiares. Según los testimonios de Lyle y Eric durante su juicio, la relación con su padre era extremadamente tensa y abusiva. Más adelante alegaron que José era autoritario, controlador y lo sometía a maltratos físicos y psicológicos, mientras que Kitty sufría de depresión y luchaba contra su adicción a las drogas y el alcohol. Pero eso lo analizaremos pronto. Lyle y Eric en su tiempo se dedicaban a la práctica deportiva. Primero en la natación y luego en el fútbol y tenis. En esta última tenían potencial, así es como ambos llegaron a participar en competencias profesionales. Ellos disfrutaban de un estilo de vida muy lujoso. Asistían a las mejores escuelas, tenían autos de último modelo y podían viajar a cualquier destino del mundo. Sin embargo, quienes conocían a la familia afirmaron que sus padres les proporcionaban sus gustos siempre y cuando obtuvieran buenas calificaciones y destacaran como atletas. Pero no todo parecía ser como se mostraba. Aparentemente, Lyle y Eric empezaron a tener una actitud rebelde. Al parecer, sus actitudes alteraban el temperamento del padre, quien tenía un temperamento fuerte. Según algunas declaraciones, mientras Kitty parecía ser una persona agradable, las opiniones con respecto a José eran diferentes. Un ejemplo es que en algunas ocasiones humilló o maltrató a sus empleados en el trabajo. Un dato perturbador es que para entonces Eric empezó a amigarse con un joven con quien solía jugar tenis. Algo que tenían en común es que ambos sufrían burlas de jóvenes de otra escuela.
En una ocasión ambos escribieron una obra de teatro titulada Friends. La historia relata que un joven decide quitarle la vida a sus padres con la finalidad de quedarse con la herencia. Esto es irónico, ¿no? En lo largo del tiempo, tanto Eric como Lyle se encontraron envueltos en otras riñas callejeras y también algún robo. Además, Lyle, entre otros desencuentros con su padre, hubo uno impactante. Al parecer José pagó para interrumpir el embarazo de su novia. Esto claramente enfureció a Lyle. Para ese momento, no solo la relación entre padres e hijos había empeorado, sino que el matrimonio de José y Katie no se encontraba en su mejor momento. Se sabe que Kitty descubrió que su esposo la estuvo engañando durante 8 años con más de una mujer. A pesar de ello, la mujer deseaba mantener feliz a su familia, en el mal uso de la palabra, porque en realidad la felicidad había dejado de existir hace muchísimo tiempo. De esta manera ella comenzó a beber desmoderadamente y a consumir sustancias ilícitas. Su situación empezó a empeorar y se veía afectada de tal manera emocionalmente que en varias ocasiones intentó quitarse la vida. Pero la verdad es que no hemos llegado a lo peor. La noche del 20 de agosto de 1989, el matrimonio Menéndez se sentó en el salón de su mansión de Beverly Hills a ver por la tele una película de James Bond, La espía que me amó. Comieron arándanos con nata y, de repente, allí mismo, fueron brutalmente asesinados. José recibió 4 disparos, uno de ellos, desde cerca, en la parte de atrás de su cabeza. Kitty encajó 9, en la cara y la cabeza. La alarma no saltó hasta que sus 2 hijos, Lyle, de 21 años, y Eric, de 18, regresaron justo antes de la medianoche desde un cine cercano en el que habían visto una de Batman. En la llamada al 911, la angustia de Lyle era notable. What's the problem? What's the problem? What's the problem? Someone killed my parents. Pardon me? Someone killed my parents. What? Who? Are they still there? Yes. The people... No. Were they shot? Yes, man, they were... Were they shot? Yes. They were shot? Yes. Let me see what I'm sure is possible. Just let me see what I want to find. What happened? Stand up, I have a hysterical person on. We're trying to get things further. Other units responding. Is the person still there? What happened? We have units around. What happened? Who shot who? I don't hear anything. I just came home. You came home and found who shot? My mom and dad. You know if they're still in the house, the people that did the shooting. Get away from him. Okay. Hey, let me talk to Eric. Who is the person that was shot? My mom and my dad. Your mom and dad? My mom and my dad. Okay, hold on a second. Okay, we're on our way over there with an ambulance. Okay, I gotta go. Okay. Oh! Hello, this is police department. Yes. Okay, I want you to come outside. Okay, come outside. Posteriormente, los hermanos intentaron engañar a las autoridades declarando que habían sido otras personas las causantes de la tragedia y que supuestamente cuando llegaron ellos se percataron de lo sucedido. En una entrevista Eric dijo, la mayor parte del tiempo, recuerda el reportero, hablaba de los buenos recuerdos que tenía de sus padres. Nunca he visto nada igual y ni lo veré. ¿Eran de verdad? Parecían de cera. Nunca había visto a mi padre indefenso. Espero que fuese rápido. Posiblemente, si Lyle y yo hubiéramos estado allí, podríamos haber hecho algo. Tal vez mi padre estaría vivo. Definitivamente daría mi vida por la de mi padre. Él siempre estuvo ahí cuando lo necesité. Aunque parecía auténtico, más tarde se sabría la verdad.
3 años más tarde los hermanos Menéndez fueron arrestados por quitarles la vida a sus padres. Inicialmente, la policía no sospechó de los hermanos, ya que parecían devastados por las muertes y afirmaron que los padres habían sido asesinados durante un robo. Sin embargo, las sospechas comenzaron a surgir cuando los hermanos empezaron a gastar grandes cantidades de dinero. Esto, junto con la falta de evidencias que apoyaran la teoría del robo, hizo que la policía mirara más de cerca a Lyle y Eric. El avance clave en el caso ocurrió cuando Eric confesó lo ocurrido a su psicólogo. Aunque las conversaciones entre un paciente y un terapeuta suelen estar protegidas por el privilegio médico-paciente, la novia del terapeuta escuchó las confesiones y, preocupada por su propia seguridad y la de otros, informaron a las autoridades. Esta revelación permitió a la policía obtener una orden para acceder a las cintas de las sesiones con el psicólogo, donde claramente se escuchaba la afirmación de que ellos fueron los causantes del fallecimiento de José y Kitty. Estas confesiones fueron fundamentales para que la policía arrestara a ambos hermanos. En el juicio es donde hay un giro de 180 grados en la historia y vida de los hermanos. En el juicio, sus declaraciones y defensas fueron impactantes y controvertidas. Ambos admitieron haber cometido el crimen, pero afirmaron que lo hicieron en defensa propia, alegando haber sufrido años de abuso físico, psicológico y sexual. El martes, Lyle tuvo una discusión con su madre. Durante la pelea, ella le arrancó el tupé, algo que vio sorprendido su hermano menor, quien no sabía lo de la calvicie de Lyle. Eric, traumatizado e intentando aliviar a su hermano, procedió a contarle a su hermano que su padre durante años había abusado de él. El jueves por la noche, Lyle se enfrentó a su padre. Le dije que era un maldito enfermo y que no iba a volver a tocar a mi hermano, y lo amenacé con que se lo diría a todo el mundo. Pensé, Dios mío, ¿cree que se lo voy a contar a la gente? Y empecé a suplicarle, papá, solo lo voy a contar si no dejas de tocar a Eric. Y él únicamente me miró y dijo, se lo vas a contar a todo el mundo. Y se fue. Eric testificó que esa noche, su padre se enfrentó a él arrojándolo violentamente sobre su cama y diciendo que le había advertido que no se lo contara a Lyle y que éste se lo contaría a todo el mundo, y no iba a dejar que eso ocurriera. Al día siguiente, los hermanos compraron las armas. Y a la noche siguiente, José y Kitty entraron en la sala de estar y cerraron la puerta. Los hermanos cogieron sus armas, entraron en el salón y llevaron a cabo su plan. En el juicio Lyle contó que su padre empezó a acariciarlo cuando tenía 6 años. No. Did you kill them because you wanted to pay them back for the way they had treated you? No. Why did you kill your parents? Because we were afraid. Do you have a lot of nice memories from your childhood? Eric narró una historia similar, pero que había continuado durante su adolescencia y se había prolongado hasta la muerte de su padre. Durante el primer juicio de Lyle y Eric Menéndez, que comenzó en 1993, el caso fue juzgado por separado ante 2 jurados diferentes, uno para cada hermano. Ambos presentaron una defensa basada en alegaciones de abuso sexual, físico y emocional prolongado a manos de su padre, José Menéndez, un acaudalado empresario del entretenimiento. Según su testimonio, los hermanos afirmaron que vivían aterrorizados y creían que sus padres planeaban matarlos. Esto fue lo que, según ellos, los impulsó a cometer el crimen el 20 de agosto. A pesar de la cobertura mediática y el dramático testimonio de los hermanos, los jurados no llegaron a un consenso. Ambos juicios terminaron con jurados divididos, incapaces de acordar un veredicto unánime sobre si los asesinatos fueron premeditados o si el abuso alegado justificaba la acción como una forma de defensa.
El 17 de marzo de 1996, Lyle y Eric Menéndez fueron declarados culpables de asesinato en primer grado. Además, uso de arma de fuego. El 2 de julio de 1996, ambos hermanos fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Desde su condena, Lyle y Eric Menéndez fueron encarcelados en diferentes prisiones durante muchos años, hasta que en 2018 fueron finalmente reunidos en la misma cárcel, la prisión estatal de Richard J. Donovan. It really works to just have someone you can communicate with that's willing to listen. All our lives, it was just sort of fending off things. It almost sounds like prison was a good thing for you. It was. It I was? mean, at first, I killed my parents, and I spent 6 months out there in horrible agony because I had done this. I mean, a year before I told my mother how much I loved her. I could not have imagined doing this even a week before to her. I adored her. And then suddenly you're arrested, and everyone can know you did it, and you can finally tell people, and it's a relief. Y actualmente el caso parece haber sido reabierto, ya que en primer momento, según los fiscales, no había evidencia de que los hermanos fueran abusados y que actuaron por un motivo económico, específicamente, para quedarse con la fortuna familiar. Pero ahora, una de las pruebas que revisarán los fiscales de Los Ángeles corresponde a una carta que Eric habría enviado a su primo Andy Cano, donde habla abiertamente de los abusos que cometía su padre. Esta fue escrita en diciembre de 1988, 8 meses antes de lo ocurrido. Por ello, se programó una audiencia para el próximo 26 de noviembre. El caso de los hermanos Menéndez sigue siendo uno de los más controvertidos y desconcertantes en la historia criminal de Estados Unidos. Fueron víctimas atrapadas en un ciclo de abuso que, en un acto desesperado, tomó la vida de sus padres para salvar la suya. ¿O eran dos jóvenes ambiciosos que, cegados por la codicia, vieron en el asesinato una oportunidad para heredar? Décadas después, la verdad sigue dividiendo opiniones. El sistema judicial los sentenció a cadena perpetua, pero la duda persiste en el aire. ¿Realmente pagaron un precio justo por sus crímenes o fueron castigados por un sistema incapaz de comprender los verdaderos hechos? Hoy, Lyle y Eric Menéndez cumplen su condena en prisión, pero su historia sigue viva. Programas de televisión, documentales y millas de teorías en redes sociales continúan alimentando el enigma, dejando una pregunta que quizás nunca obtenga respuesta. ¿Y tú, qué piensas? ¿Justicia o tragedia? Deja tu comentario abajo, y no olvides suscribirte para más historias de misterio que te harán dudar de todo lo que crees saber. Hasta entonces, mantente alerta y no olvides que el verdadero mal puede estar más cerca de lo que creemos.